Una niña de 9 años desapareció entre la espesura de la selva amazónica una tarde de diciembre de 2020. Se llamaba Lua y estaba con su familia en una expedición ecoturística cerca de un afluente remoto del río Purús, en el corazón del estado brasileño de Acre. En cuestión de minutos se desvaneció. No hubo gritos, no hubo rastros, solo el silencio, el verde infinito y una sensación inexplicable de que algo, allá adentro, la esperaba. La búsqueda fue masiva, internacional. Sin embargo, con el paso de los meses, las esperanzas se extinguieron como la luz en la espesura. El caso quedó archivado, hasta que, 3 años después, un grupo de turistas alemanes halló algo imposible de ignorar. Esta es una historia que descompone la lógica y desafía la razón, y tú vas a decidir qué crees que realmente ocurrió. Suscríbete y activa la campana, porque lo que estás a punto de escuchar jamás lo vas a olvidar. A Lua la recuerdan como una niña de ojos inmensos, color miel clara y una curiosidad que parecía no tener fondo. Tenía apenas 9 años, pero hablaba con la certeza de alguien que ya había vivido varias vidas. Era hija única de Bianca y Damião Freitas, una pareja de investigadores ambientales que se había instalado temporalmente en Río Branco, la capital del estado de Acre, por un proyecto de monitoreo de biodiversidad en zonas remotas del Amazonas. Lua había nacido en Sao Paulo, pero desde los 4 años vivía entre selvas, barcos fluviales, laboratorios móviles y campamentos científicos. Pese a su corta edad, hablaba algo de inglés, se orientaba con brújula y sabía distinguir entre más de 30 especies de ranas amazónicas. Su padre solía bromear diciendo que si alguna vez se perdía en la selva, sería Lua quien los encontraría a todos. Nadie podía imaginar cuán trágicamente irónico sería ese comentario. Era diciembre de 2020. El mundo seguía con restricciones por la pandemia, pero en ciertas zonas del interior brasileño, la vida ya retomaba su curso. Bianca y Damião planearon un breve retiro en la región del Alto Purús, una zona de belleza virgen, apenas tocada por el turismo. Iban con colegas, otros 3 científicos, y sus hijos en un grupo de 10 personas. No era una excursión improvisada. Tenían guías locales, radio satelital, permisos de la FUNAI, Fundación Nacional del Indio, y un pequeño bote a motor para moverse por los estrechos brazos del río. La zona a la que se dirigían se encontraba a 3 horas en avioneta desde Río Branco, y luego 8 más de navegación desde la aldea de Santa Filomena. Llegaron al anochecer del 17 de diciembre. El lugar era extraordinario. Árboles de 40 metros, cantos de aves que parecían salidos de otro mundo y una sensación abrumadora de aislamiento. Allí, en una pequeña loma al lado del río, montaron campamento. No había señal, ni electricidad, ni caminos. Solo ellos, la naturaleza y la vastedad verde del Amazonas. Lua estaba fascinada. Llevaba una libreta donde anotaba todo: sonidos, colores, nombres que le parecían mágicos: cecropia, capibara, urutaú. Jugaba con los otros niños durante el día y por las noches pedía que le contaran historias de los pueblos originarios. Su madre decía que desde muy pequeña, Lua tenía sueños extraños en los que aparecían árboles que hablaban, criaturas sin forma definida y un río de aguas negras que parecía tener conciencia propia. Pero no eran pesadillas. Al contrario, decía que se sentía en casa cuando soñaba con ellos. El 19 de diciembre fue el último día normal. Ese día, los adultos se dividieron en 2 grupos para recolectar muestras y datos sobre insectos y anfibios. Lua insistió en acompañar a su madre, quien iba a internarse en un pequeño sendero abierto por los guías. Eran poco más de las 10 de la mañana cuando partieron. El grupo estaba conformado por Bianca, Lua, una guía local llamada Iracema, y otro investigador. Caminaron durante 3 horas. Durante ese trayecto, Lua preguntaba por todo. Apuntaba sonidos que decía que no eran de aves. Iracema, una mujer indígena de la etnia Juniquín, dijo en voz baja: «Esa niña escucha lo que otros no pueden». Al regresar, se detuvieron en un claro del bosque. Lua dibujó en su libreta un patrón en la corteza de un árbol. Dijo que lo había visto en un sueño. Era una espiral con 2 ojos en el centro.
Su madre le preguntó si lo había visto allí mismo, y la niña negó con la cabeza. «Lo soñé en Sao Paulo, pero aquí está igualito», respondió. Iracema miró el símbolo y su rostro cambió. No dijo nada, pero luego contó a los demás que sentía que ese lugar no quería ser visitado. Esa noche, durante la cena, Lua estaba extrañamente callada. No quería jugar. Dijo que sentía que alguien los estaba mirando desde el bosque. Los adultos pensaron que estaba cansada. Su madre la abrazó y le prometió que al día siguiente harían una caminata corta y que luego podrían descansar en la hamaca leyendo juntas. Lua sonrió, aunque con tristeza. Antes de dormir, se acercó a Iracema y le dijo: «Ese árbol me habló. Me dijo que no tengo miedo porque ya estuve aquí antes». La mañana siguiente, 20 de diciembre, comenzó con cielo despejado. Era el último día que planeaban pasar en ese punto antes de avanzar más al norte. A las 7:00, todos estaban ya despiertos. Bianca preparaba té con hojas de boldo silvestre. Damián organizaba el equipo. A las 7:22, Iracema preguntó por Lua. No estaba en su hamaca, no estaba en la letrina, no estaba junto al río. Las primeras llamadas fueron tranquilas, casi en tono de juego, pero pasados los primeros 10 minutos, el tono cambió. Buscaron sus huellas en torno al campamento. Nada. Su mochila seguía colgada en su lugar. Sus sandalias estaban secas, limpias, al borde de su hamaca. Solo faltaba ella. Durante la siguiente hora, todos los adultos y los guías peinaron la zona en un radio de 3 kilómetros. Sin éxito. Gritaban su nombre, hacían sonar un silbato. Nada. Ni una pisada, ni una prenda, ni siquiera una rama rota. Al mediodía, llamaron por radio a la base en Santa Filomena. La respuesta fue rápida. A las 15:00, un equipo de apoyo con perros de rastreo y un helicóptero fueron despachados desde Río Branco. El campamento entero fue desarmado para concentrarse en la búsqueda. Los guías locales, muchos de ellos con experiencia en rastreo indígena, no encontraban explicación. La selva deja huellas, incluso del más sigiloso de los pasos, pero de Lua no había absolutamente nada. Esa noche, Bianca no durmió. Lloraba abrazada a la libreta de su hija. Una libreta que misteriosamente mostraba en su última página una frase escrita con lápiz: «No es una selva, es otra cosa, está viva y me recuerda». Esa frase no la había escrito en días anteriores. La escritura era infantil, sin duda de Lua, pero nadie la vio escribirla. Días después, los registros de los guías, las bitácoras y hasta las imágenes satelitales no mostraron signos de actividad humana o animal en las horas cercanas a su desaparición. No hubo lluvias ni crecidas de río. Las autoridades comenzaron a considerar la posibilidad de que Lua se hubiera adentrado voluntariamente, quizás siguiendo algún animal, pero eso no explicaba por qué no dejó rastro. Tampoco explicaba el extraño símbolo en el árbol, que fue fotografiado y estudiado por los investigadores sin hallar referencia conocida. Era como si lo que había ocurrido no perteneciera a nuestra lógica. Bianca insistía en que su hija no se perdió. Decía que ella se fue porque algo la llamó. Damián, más escéptico, se aferraba a la idea de que había sufrido un accidente y estaba inconsciente en algún rincón del bosque. Pero cada día que pasaba sin resultados minaba esa esperanza. Durante semanas, la selva fue buscada por aire y tierra. Se usaron drones, imágenes térmicas, sensores acústicos, se interrogó a pescadores, comunidades indígenas, madereros. Nada. 0 pistas, 0 testigos, 0 sonidos. Y sin embargo, había algo en el ambiente, una sensación que todos los que estuvieron allí relatan igual, como si el bosque de pronto hubiera guardado un secreto, como si supiera, como si protegiera a alguien o a algo. 3 años después, cuando todo parecía olvidado, ocurrió el hallazgo que volvería a abrir el caso y congelar la sangre de quienes alguna vez estuvieron allí. Pero antes de revelarte ese momento escalofriante, dime algo. ¿Tú crees que una niña puede sobrevivir sola en la selva durante años? ¿O crees que fue algo más, algo que no podemos explicar? Déjame tu opinión en los comentarios. Me interesa mucho saber desde dónde estás viendo este video. No olvides darle like si esta historia te ha estremecido y suscribirte para más casos que desafían la lógica.
Activa la campanita para no perderte lo que viene a continuación. El reloj marcaba las 7:22 de la mañana. Bianca aún puede recitar esa hora como si estuviera tatuada en su memoria. Fue el instante exacto en que Iracema preguntó con una voz suave pero preocupada: ¿dónde está Lua? La niña debía estar en su hamaca, al lado de la de sus padres, pero no estaba. En un primer momento, nadie entró en pánico. Lua era conocida por ser aventurera, por caminar sola unos metros en busca de insectos o de una planta interesante. Damián recordó que solía despertarse temprano y explorar en silencio. Quizás solo estaba junto al río, observando ranas, como hacía siempre. Pero a medida que los minutos pasaban y no aparecía, el tono cambió. Bianca gritó su nombre. Iracema se internó unos metros en la selva, llamándola en Huni-Queen, una lengua que Lua había aprendido a saludar. No hubo respuesta, solo el canto de las cigarras, la respiración caliente del bosque y una brisa leve que hacía crujir las hojas secas. Un guía local halló una pequeña rama recién partida, a unos 100 metros del campamento, cerca de una ceiba. Parecía reciente. Allí se concentraron, buscaron pisadas, buscaron marcas. Nada. A las 8:10, uno de los radios satelitales se activó. Bianca reportó la desaparición con voz temblorosa, apenas logrando articular palabras. Mientras tanto, los demás adultos formaron 3 grupos de búsqueda. Iracema insistía en seguir el lenguaje del bosque, una técnica que no se basaba en mapas, sino en sensaciones, en señales sutiles, ramas caídas, silencios extraños, patrones de vuelo de ciertas aves. Uno de los investigadores, al internarse 300 metros al este, encontró algo curioso. Un grupo de monos tití chillaba sin razón aparente, como si algo los hubiese alterado. En esa zona se encontró un hueco natural, cubierto por raíces. Lo inspeccionaron. No había rastro humano, pero el ambiente era espeso, opresivo. Uno de los guías salió con náuseas, diciendo que sentía que algo lo estaba mirando desde abajo. A las 11:00 llegó el primer helicóptero. Desde el aire el paisaje era un mar verde sin interrupciones. El campamento era un pequeño punto anaranjado entre millones de árboles. Se realizó un primer sobrevuelo térmico. Nada. Al mediodía la temperatura era abrasadora. Bianca, de rodillas, suplicaba al río que le devolviera a su hija. Damián, con el rostro endurecido, no hablaba. Solo marcaba puntos en un mapa, buscando lógica donde solo había caos. Entonces, ocurrió algo extraño. Uno de los guías, Jefferson, encontró una prenda. Era una camiseta pequeña, amarilla, mojada pero limpia, sin barro ni sangre. Estaba doblada cuidadosamente sobre una piedra, a unos 500 metros del campamento. Todos la reconocieron. Era de Lua. Bianca se abalanzó sobre ella temblando. La olió, la abrazó y lloró sin poder sostenerse. Pero había algo más. Junto a la camiseta había un dibujo hecho con carbón en una hoja seca. Era el mismo símbolo que Lua había dibujado en su libreta, la espiral con ojos. Pero esta vez tenía una línea descendente que parecía adentrarse en la tierra. Iracema retrocedió al verlo. Dijo: «Eso no es un juego. Ese símbolo no se dibuja porque sí. Es de las historias antiguas, de lo que vive abajo». Ese hallazgo lo cambió todo. La búsqueda ya no era solo una operación. Había un componente de pavor, de misterio. Los guías locales comenzaron a hablar de espíritus del bosque, de presencias que a veces toman formas humanas y se llevan a los que tienen el alma abierta. A las 16:00, la lluvia comenzó a caer. Una tormenta tropical azotó la zona. Los equipos tuvieron que replegarse momentáneamente. Bianca gritaba que no podían detenerse, que su hija estaba allí afuera esperando, pero el barro lo cubrió todo. Los rastros, si los había, se borraron bajo el peso del agua. Esa noche, en la carpa central, Damián y Bianca no durmieron. Había silencio absoluto. No se escuchaban insectos, ni grillos, ni ranas. Solo el golpeteo de la lluvia, que parecía interminable. A las 3:14 am, uno de los perros de rastreo comenzó a aullar. Su guía dijo que el animal temblaba y no quería moverse. Miraba hacia la espesura como si viera algo que los humanos no podían ver. La mañana siguiente, 21 de diciembre, comenzaron a llegar más refuerzos.
policías militares, agentes del IBAMA, antropólogos. Se instaló una base temporal a 1 kilómetro del campamento. Cada nuevo día sin Lua era una herida abierta, y cada búsqueda sin resultado aumentaba el desconcierto. Durante una de las exploraciones al norte del área, un grupo encontró un hueco en la tierra cubierto por hojas. Era profundo, una especie de pozo natural. Al bajar, hallaron solo humedad y un olor acre. En las paredes creyeron ver marcas, como si algo se hubiese arrastrado allí. No había ADN, no había fibras, no había nada que confirmara que Lua estuvo allí. Pero todos salieron con la misma sensación. Un escalofrío en la espalda, como si algo los hubiera seguido de vuelta. Las cámaras instaladas por los equipos de rescate no mostraban movimientos anómalos. Pero en la grabación del 21 de diciembre, a las 2:06 am, se registró un sonido. Un tono agudo, lejano, casi imperceptible, pero que un técnico reconoció como un tipo de vocalización humana. Se aisló el audio, se limpió, y se escuchó con nitidez una voz infantil que decía: «Eu no estou perdida, estou aquí, no estoy perdida, estoy aquí». Bianca, al escuchar la grabación, colapsó, gritó que era su hija, que era su voz, que ella no pedía ayuda porque no estaba sufriendo, estaba en otro lugar, uno que no querían entender. Se repitieron patrullajes por la zona del sonido. Nada, pero algo extraño comenzó a ocurrir con los equipos electrónicos. Cámaras que se apagaban solas, drones que perdían señal, GPS que marcaban coordenadas imposibles. Un técnico dijo que el campo magnético parecía alterado en ciertos puntos, como si algo los desviara. Entonces apareció el cuaderno. Fue hallado por uno de los niños del equipo, el hijo de un científico que jugaba cerca del río. Estaba dentro de una botella plástica, sellada con hojas y resina. Flotaba suavemente, atrapada entre unas ramas. Cuando la abrieron, descubrieron 3 hojas del cuaderno de Lua, arrancadas y con anotaciones recientes. La letra era la misma. Las páginas estaban secas, como si hubieran sido protegidas. En una de ellas decía: «Estoy bien. Ellos me cuidan, me enseñan. Aquí el tiempo no es igual». En otra un dibujo, un mapa imposible, con formas curvas, puntos oscuros, y lo que parecía un árbol con raíces extendiéndose como tentáculos. En la tercera hoja solo una frase: «Cuando el agua esté quieta me verás, pero no me toques». Las autoridades declararon que las páginas eran posiblemente auténticas, aunque no podían explicar cómo llegaron allí, ni cómo se conservaban. El ADN era insuficiente. No había huellas, solo tinta y una certeza que helaba la sangre. Durante los días siguientes, comenzaron a llegar mensajes de todo el mundo. Personas que aseguraban haber visto a Lua en sueños. Gente que nunca supo del caso, describiendo la espiral con ojos. Psicólogos lo atribuyeron al poder de las redes sociales, pero algunos dijeron que era más que eso, que esa niña ya no estaba en nuestro plano, pero seguía viva. Bianca y Damião jamás se fueron del todo de la selva. Regresaban cada año en diciembre. Decían que Lua les hablaba en los sueños, que debían seguir buscando, que algún día la verían, cuando el agua esté quieta. ¿Y tú? ¿Crees que Lua fue llevada por algo más allá de lo humano? ¿O crees que todo tiene una explicación racional que aún no comprendemos? Déjame tu teoría en los comentarios. Me encantaría saber desde qué parte del mundo estás viendo este video. Dale like si esta historia te está dejando sin aliento y suscríbete para no perderte lo que sigue, porque lo más inquietante aún no ha sido revelado. La desaparición de Lua Freitas se convirtió en cuestión de días en uno de los casos más desconcertantes y mediáticos del Brasil profundo. La selva amazónica, inmensa y casi sobrenatural, pasaba de ser un escenario de belleza exótica a un territorio implacable, capaz de devorar todo sin dejar huellas. El 22 de diciembre de 2020, apenas 2 días después del suceso, ya había más de 60 personas en el operativo de búsqueda. Se movilizaron helicópteros, drones, perros rastreadores, buzos, e incluso se solicitó la intervención del ejército. Las primeras ruedas de prensa mostraban a un Damião pálido pero firme, exigiendo una investigación completa. Bianca, en cambio, apenas podía hablar. Su mirada era vidriosa, como si algo en su interior se hubiese roto irremediablemente.
La estrategia inicial fue exhaustiva. Trazaron un radio de 10 kilómetros desde el último punto donde se vio a Lua. Cada centímetro fue revisado por turnos. Los guías locales, expertos en rastros, se internaron por días, durmiendo en hamacas improvisadas entre árboles, pero no encontraron ni un mechón de cabello, ni una huella, ni un trozo de ropa. Nada. Y eso fue lo primero que comenzó a molestar a los investigadores: el vacío. En condiciones normales, un niño perdido deja señales. Incluso si hubiese caído al río, los perros habrían detectado restos, o los buzos hallado algo. Pero el agua estaba calma, clara, y las orillas intactas. En el aire no había olor que los animales pudieran seguir. Era como si simplemente se hubiera desvanecido, evaporado. El 24 de diciembre, víspera de Navidad, una brigada especial enviada desde Manaos trajo un radar de penetración terrestre. La intención era escanear zonas donde pudiera haber huecos subterráneos o cuevas, pero cada imagen devolvía lo mismo: tierra, raíces y estructuras naturales. Ninguna caverna, ningún indicio. Lo único anómalo fue un área de 70 metros donde las señales del radar se distorsionaban, como si hubiera una especie de interferencia magnética. Los técnicos dijeron que podía ser por acumulación de hierro natural. Otros, más reservados, no emitieron opinión. Pero los guías insistieron: ese lugar no es bueno. Es viejo, muy viejo. Mientras tanto, comenzaron a llegar periodistas. Algunos dormían en lanchas, otros en pequeñas casas de los ribereños. El caso se viralizó. La niña de los ojos de miel tragada por la selva tituló un diario paulista. La imagen de Lua, con su cuaderno y su sonrisa suave, apareció en noticieros de todo el país. Pero los titulares no traían respuestas, solo más presión. Los días se volvieron semanas, y la esperanza, una carga insoportable. A inicios de enero de 2021, se reorganizó la investigación bajo un protocolo formal de desaparición forzada por si hubiera habido intervención humana. Se interrogaron a todos los miembros del equipo original: Bianca, Damião, los colegas, los guías. Todos coincidían. Nadie vio ni oyó nada. Nadie tenía motivación alguna. Y todos, sin excepción, parecían genuinamente devastados. Los psicólogos del estado de Acre fueron enviados para evaluar a Bianca, quien comenzó a tener episodios en los que decía escuchar a su hija en sueños, llamándola desde el lado verde, un término que repitió varias veces. Decía: Lua está en el lado verde, donde las cosas no tienen nombre. Su esposo, al principio incrédulo, comenzó también a reportar sueños extraños. Una niña parada frente a un árbol inmenso, rodeada de niebla, diciendo sin mover los labios: no me busques más. La comunidad científica, por su parte, se dividió. Algunos exigían cerrar el caso como una tragedia común, una menor desorientada, devorada por la selva, pero otros comenzaron a considerar hipótesis menos ortodoxas. El investigador paraguayo Ramón Miers propuso que la zona del Alto Purús podría tener características electromagnéticas que afectaran la percepción humana. Otros, como la antropóloga Teresa Segarra, sugirieron que ciertas comunidades indígenas hablaban de zonas prohibidas, lugares que no debían ser pisados, donde vivían los otros, seres que no son ni espíritus ni animales, sino una especie de eco antiguo de la tierra misma. El 13 de enero, una nueva expedición fue enviada con tecnología más avanzada: cámaras infrarrojas, sensores de movimiento y geolocalizadores experimentales. Durante 5 noches se colocaron dispositivos en la zona donde se había hallado la camiseta de Lua. Pero los resultados fueron inquietantes. En 3 ocasiones, las cámaras captaron movimientos que no correspondían a ningún animal conocido. Eran figuras pequeñas, veloces, que pasaban entre árboles como sombras. Nunca estaban en foco, nunca repetían un patrón. Un video grabado a las 2:31 am mostraba claramente 2 puntos de luz, como ojos, que se mantenían estáticos durante 14 segundos entre los árboles. Luego desaparecían. Los técnicos dijeron que podían ser reflejos, otros que era una ilusión óptica, pero uno de los guías, al ver la grabación, murmuró: «Ela achou os olhos de novo». Ella encontró los ojos otra vez. Esa frase no fue explicada.
pero quedó escrita en el informe final, como una nota extraña al pie. A medida que la investigación se alargaba, comenzaron las tensiones internas. Las autoridades querían resultados, pero no lo sabía. Algunos oficiales comenzaron a sugerir que quizás Bianca estaba ocultando algo, que tal vez Lua se había extraviado días antes y todo era una encubierta. Pero eso fue descartado rápidamente. No había razones, no había inconsistencias en los testimonios, solo vacío. El caso fue declarado sin resolución en febrero de 2021. La búsqueda oficial se detuvo, el campamento fue desmantelado y los Freitas, devastados, regresaron a Río Branco con una sola caja: la libreta de Lua, su camiseta amarilla y las hojas flotantes halladas en la botella. Bianca se internó en el estudio de los pueblos originarios, visitó chamanes, líderes espirituales, curanderos. Todos decían lo mismo: si la niña fue llamada, no fue por maldad, fue elegida, y algún día regresaría, o dejaría una señal. Mientras tanto, Damião comenzó a escribir un libro. No era de ciencia, era una bitácora, una especie de diario personal donde volcaba cada sueño, cada recuerdo, y en sus páginas se repetía una imagen: un árbol con ojos, uno tan alto que tocaba las nubes y tan antiguo que su corteza hablaba. Decía que ese árbol le decía que su hija estaba aprendiendo a ser parte de todo. La policía, por su parte, archivó el caso en junio de 2021. Declaración oficial: menor extraviada sin indicios de criminalidad ni hallazgo forense. Caso cerrado. Pero para quienes estuvieron allí, nada se cerró. La selva quedó marcada, y la ausencia de Lua, como una herida abierta, sangraba en silencio. Y es aquí donde la historia parecía llegar a su fin, hasta que, 3 años después, algo reapareció, algo que pondría todo patas arriba, algo que cambiaría el tono de la historia, para siempre. Pero antes de revelarte qué fue lo que unos turistas encontraron, dime, ¿crees que el Estado debió seguir buscando incluso sin pistas? ¿O crees que hay casos que simplemente no quieren ser resueltos? Escríbelo en los comentarios. Además, cuéntame desde qué país o ciudad estás viendo este video. Tu opinión puede ayudar a otros a ver este caso desde nuevas perspectivas. Dale like si esta historia te ha dejado con escalofríos y no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que sigue es, sin duda, lo más perturbador. La selva no olvida, y el caso de Lua Freitas, la niña que desapareció sin dejar rastro en lo profundo del Amazonas, estaba destinado a reaparecer. 3 años después, cuando la historia ya se mencionaba como una leyenda moderna entre pescadores, guías turísticos y comunidades indígenas, algo fue hallado. Algo que nadie, absolutamente nadie, estaba preparado para ver. Era julio de 2023, temporada seca en el estado de Acre. Un grupo de turistas alemanes, 6 en total, había contratado un tour alternativo que ofrecía navegación por afluentes menos transitados del río Purús. Buscaban la experiencia más auténtica del Amazonas. Se internaron con 2 guías locales por zonas remotas, siguiendo rutas que no aparecían en los mapas oficiales, pero que eran usadas ocasionalmente por cazadores o botánicos. Durante el tercer día de la expedición, uno de los turistas, una mujer llamada Elke, se adelantó del grupo para tomar fotografías. Bajó por una pequeña pendiente y se encontró con algo inusual: una estructura. No era una casa, ni una choza, ni una cabaña indígena. Érase una especie de altar de ramas secas, cubierto con hojas, huesos pequeños y plumas trenzadas en espirales. En el centro, una piedra negra, lisa, que parecía haber sido colocada allí a propósito. Elke tomó una foto. Luego, se agachó para observar más de cerca. Fue entonces cuando vio lo que estaba al pie del altar: una mochila. Era pequeña, infantil, de tela descolorida. Y en el costado, aún visible aunque borroso por el tiempo y la humedad, un nombre bordado con hilo celeste: Lua F. La mujer gritó. Los guías acudieron de inmediato. Confirmaron que no había señales de vida alrededor, ni huellas frescas. La mochila estaba cubierta de una delgada capa de musgo, pero intacta. Dentro encontraron solo 2 objetos: una hoja de papel protegida en una bolsa plástica con escritura infantil y una especie de muñeca hecha con ramas, envuelta con hilo rojo,
sin rostro, pero con una espiral pintada en el torso. El hallazgo fue reportado de inmediato. Las autoridades locales llegaron en 36 horas. La mochila fue recogida con guantes, sellada y enviada a Río Branco para análisis. El caso, que había estado archivado por más de 2 años, fue reabierto. Bianca y Damián fueron notificados. Ambos lloraron al reconocer la mochila. Bianca, al ver la muñeca, se desmayó. Dijo haberla visto en sueños, varias veces, siempre entre árboles altos, siempre observándola en silencio. El papel contenía un mensaje corto. Se analizaba si era reciente o antiguo. El texto decía: «Ya no me acuerdo del tiempo, pero a veces los árboles me cuentan lo que soñé cuando era niña». La letra coincidía con la de Lua, pero la tinta estaba apenas corrida, como si hubiera sido escrita no mucho tiempo atrás. Un experto del Instituto de Criminalística de Brasilia dijo que no podía confirmar con certeza la antigüedad de la escritura, pero estimaba que tenía menos de 1 año. Ese detalle cambió todo. ¿Cómo llegó esa mochila hasta allí? ¿Por qué no fue encontrada en las búsquedas originales? ¿Quién construyó ese altar? ¿Y por qué había símbolos similares a los que Lua había dibujado antes de desaparecer? La zona fue acordonada. Durante semanas, expertos recorrieron los alrededores. No había señales de asentamientos. No había caminos recientes. Sin embargo, a 200 metros del altar, hallaron algo aún más inquietante: una serie de marcas en la corteza de varios árboles. Eran símbolos. Algunos se asemejaban a letras, otros eran patrones geométricos que recordaban mapas o estructuras fractales. Una de las investigadoras, especializada en mitología amazónica, dijo algo que provocó un silencio pesado. Estos patrones no son humanos, no de esta época. Se parecen a inscripciones encontradas en piedras rituales precolombinas, pero están frescos, como si alguien los hubiera tallado hace poco. A los pocos días, un nuevo hallazgo. A orillas de un arroyo cercano, uno de los drones captó lo que parecía ser una figura humana. Pequeña, rápida, se movía entre los árboles sin ser detectada. Solo apareció en 2 fotogramas. La imagen era borrosa, pero suficiente para detonar todo tipo de especulaciones. Los medios estallaron. «Está viva», titulaban los periódicos. ¿Sobrevivió 3 años sola? ¿Fue criada por indígenas no contactados? ¿O estamos ante un fenómeno que escapa a la ciencia? Bianca y Damián regresaron a la selva, esta vez acompañados de un equipo multidisciplinario. Dijeron que no se irían sin explorar cada rincón, que si su hija había dejado esa mochila como mensaje, era porque aún estaba esperando. Iracema, la guía indígena que los había acompañado en la primera expedición, se unió a ellos. Dijo algo perturbador: «A veces lo que desaparece no es llevado lejos, solo se desliza a un lugar donde el tiempo se dobla», y señaló hacia un árbol específico, una ceiba enorme, cuyas raíces parecían formar una espiral natural. Allí, según dijo, el bosque respira de otra forma. El equipo acampó a su alrededor durante 5 noches, y durante esas noches ocurrieron cosas. Una cámara térmica captó un punto de calor que se movía entre los árboles sin dejar huellas. Un micrófono parabólico registró, a las 3:03 am, una voz cantando una melodía infantil en portugués. Bianca, al oírla, lloró y dijo: «Es la canción que le cantaba a Lua para dormir». Nadie más la reconoció. El 18 de agosto, al amanecer, hallaron un nuevo objeto: una rama doblada formando un aro colgada en la rama baja de un árbol. Dentro colgaba una cinta de tela. Era parte del pantalón que Lua usaba el día que desapareció. Junto a la cinta colgaba un colgante de madera con forma de espiral. Ese mismo día, uno de los drones captó a lo lejos una figura observando desde la espesura, pequeña, estática. Cuando el dron giró para enfocar mejor, ya no estaba. ¿Era posible que Lua estuviera viva? ¿Que hubiera sobrevivido 3 años en uno de los entornos más hostiles del planeta? ¿O era alguien o algo que usaba sus pertenencias para comunicarse? El caso volvió a paralizar al país. Y también encendió un debate profundo. ¿Debían seguir buscando con enfoque científico? ¿O comenzar a considerar que tal vez había algo más allá de lo tangible? Bianca, en un video grabado desde la selva, dijo: «Mi hija no desapareció, se transformó, o fue transformada».
No puedo explicar cómo lo sé, solo lo siento, está cerca, no la veo, pero me sueña cada noche. ¿Y tú? ¿Crees que Lua dejó esos objetos para ser encontrada? ¿O que alguien más está usando su recuerdo como puente hacia otro plano? Dímelo en los comentarios. Y dime también, ¿desde qué parte del mundo estás siguiendo esta historia? Dale like si esta historia te está atrapando, suscríbete para no perderte el último episodio, porque lo que viene en el final es lo más inquietante de todo. El hallazgo de la mochila, la muñeca sin rostro y las hojas con escritura reabrieron el caso, pero también abrieron una grieta difícil de cerrar. Ya no se trataba solo de buscar una niña perdida, sino de intentar comprender qué fue exactamente lo que ocurrió en esa región olvidada del Amazonas. Y con cada nuevo indicio, las preguntas crecían más que las respuestas. Las autoridades mantuvieron la investigación abierta durante otros 6 meses. Se ampliaron las expediciones, se usaron satélites, se trazaron mapas acústicos, se entrevistaron a chamanes, a líderes indígenas, a antiguos misioneros, pero no hubo avances concluyentes. Las marcas en los árboles seguían allí, sin explicación. Las grabaciones auditivas continuaban revelando sonidos inhumanos, susurros, cantos lejanos y ese extraño zumbido grave que aparecía justo antes de que los equipos electrónicos fallaran. Y así, inevitablemente, surgieron las teorías. La primera y más lógica fue la teoría de la supervivencia extrema. Algunos expertos en comportamiento humano aseguraron que Lua, debido a su crianza en entornos selváticos, pudo haber desarrollado habilidades de adaptación superiores. Según esta idea, la niña habría encontrado una forma de mantenerse viva, quizás incluso ayudada por alguna comunidad indígena no contactada. Esto explicaría el altar, la muñeca y la escritura reciente. Sin embargo, esta teoría se desploma ante un detalle clave. Ninguna comunidad de la zona reportó haber visto a una niña extraña, ni haber dado refugio a nadie. Y los patrones simbólicos hallados no correspondían a ningún grupo cultural conocido. Otra teoría apuntaba hacia la intervención de una secta o culto oculto. En los años 90 hubo reportes de rituales clandestinos en zonas remotas del Amazonas. Algunos creían que la niña pudo haber sido víctima de un grupo que operaba fuera de toda lógica institucional. Pero esto también fue descartado por falta total de evidencia. No había cuerpos, ni sangre, ni rituales como los que suelen dejar rastros físicos. Entonces surgió la hipótesis más perturbadora, la conexión interdimensional. Sí, suena fantasiosa, pero no son pocos los investigadores alternativos, físicos teóricos y estudiosos del folclore que han explorado la posibilidad de puntos de convergencia entre planos de existencia, zonas del planeta donde el tiempo y el espacio se comportan de manera anómala, lugares blandos, como los llaman algunos. La selva amazónica, con su vastedad, magnetismo natural y áreas inexploradas, encaja en muchas descripciones de estos puntos de acceso. La espiral con ojos, repetida en los dibujos de Lua, aparece en antiguas culturas como símbolo de portales o umbrales. El hecho de que la niña dijera que el bosque le hablaba y que ya había estado allí antes, alimenta esta posibilidad. Y si lo que ocurrió no fue una desaparición, sino una transición, Bianca cree firmemente en esta teoría. Dice que su hija está en otra frecuencia, que se manifiesta en objetos, sonidos, símbolos, que no está muerta, que simplemente ya no pertenece a este plano. Damião, por su parte, no habla públicamente desde hace meses. Vive aislado en un pequeño poblado ribereño y escribe. Dice que si alguna vez Lua regresa, quiere que sepa que él la siguió, que no dejó de escucharla. Iracema, la guía indígena, dio una última entrevista antes de internarse definitivamente en su aldea. En la selva hay puertas, no se abren con llaves, se abren con el corazón o con el dolor. Y una niña como Lua es como una canción que esas puertas recuerdan. Por eso fue llamada. Hoy, en la base de datos de personas desaparecidas de Brasil, el caso de Lua Freitas aparece con un asterisco, uno que indica indicios no concluyentes de vida, es decir, podría estar viva, pero en ningún lugar donde podamos buscarla. Y eso es lo más inquietante, porque hay desapariciones que se explican con lógica,
Hay otras que se explican con tragedia, pero hay unas pocas que no se explican en absoluto. ¿Y si hay rincones del mundo que no deben ser explorados? ¿Y si algunas almas son elegidas para algo que escapa por completo a nuestro entendimiento? ¿Y si el Amazonas no es solo una selva, sino una conciencia que elige a quién mostrarle sus secretos? Lua era una niña brillante, libre, conectada con algo que pocos adultos entienden. Quizás por eso, quizás por su sensibilidad, fue elegida, o vista, o absorbida. ¿Y tú, después de todo esto, qué crees que ocurrió? ¿Crees que Lua sobrevivió y se esconde en algún rincón de la selva, protegida por fuerzas antiguas? ¿O crees que fue absorbida por algo más allá de nuestro mundo? ¿Fue víctima o elegida? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leer tu teoría y saber desde qué ciudad o país estás viendo este video. Historias como esta nos hacen cuestionar lo que creemos saber sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Si esta historia te hizo pensar, estremecerte o sentir algo profundo, dale like ahora mismo. Suscríbete para no perderte los próximos relatos de desapariciones y misterios reales. Y por favor, activa las notificaciones. Porque aquí, en este canal, hay historias que no solo se escuchan, se sienten. Y Lua Freitas, esté donde esté, merece que su historia no sea olvidada. Gracias por acompañarme hasta el final. Y recuerda, no todo lo que desaparece está perdido.